que su alimento en tiempos de hambre, en tiempos de sequía, en tiempos donde no había absolutamente nada. El Señor les proveyó un alimento. Amén. Y hay tres tipos de alimentos que toma el profeta Elías, proporcionados por Dios. Amén. Número uno es el que acabamos de leer. Elías es sustentado por la naturaleza, ¿verdad? Y en este caso es representado por los cuervos. Número dos, Elías es alimentado por una viuda. Y ahí está el versículo, escríbalo en su cuaderno. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Dios ordena a una viuda que sustente a su siervo. Amén. Y subrayamos la palabra que sustente a su siervo. Amén. Siervo implica sierva también. Entonces somos siervos y siervas del Dios Altísimo. Amén. Entonces, número uno, es alimentado por los cuervos. Número dos, es alimentado por la viuda de Sarepta. Amén. Y número tres, es alimentado por los ángeles. Amén. Son tres niveles importantes que el Señor señala en este capítulo. Estamos en el capítulo 17 de Primera de Reyes y en el capítulo número 18. Ahora, hay 6 primicias importantes que tú debes de conocer cuando Dios te sustenta. Amén. Porque todos fueron ordenados por el Señor. El Señor le ordenó a los cuervos, el Señor le ordenó a la mujer de Sarepta y el Señor le ordenó a los ángeles que alimentaran y sustentaran a su siervo. Amén. Esos son los 3 niveles. Ahora, tú debes de conocer las características de la provisión de Dios. Número 1, es buena. Amén. La provisión de Dios es buena. Y cuando hablamos de la provisión, no hablamos de las riquezas del rey David o de las riquezas del rey Salomón. Hablamos que la provisión de Dios es para sustentarnos. Amén. Sustentarnos. Entonces la provisión de Dios, número 1, es buena. Número 2, es abundante. Amén. Dios te va a bendecir aún más de lo que tú estás pidiendo. Amén. Es sobreabundante. Amén. Hoy yo puedo pensar que necesito que comer, ¿verdad? Pero hoy el Señor me da un manjar, literalmente como un manjar, alimentos que ni yo pensaba que iba a comer. En ese momento Dios me los da. Amén. Entonces, la provisión de Dios es buena y es abundante. Tercera característica, la provisión de Dios es constante. ¿Recuerdas tú cuando el Señor le mandaba el maná al pueblo de Israel en el desierto? ¿Sí? Les decía, no se afanen, no tomen de más, nada más tomen la provisión del día. Mañana Dios se manifestará otra vez, Él proveerá alimento para todas sus huestes en el desierto. Amén. Y en ese momento el Señor mandaba el maná. ¿Y cuándo mandaba doble? Cuando el pueblo de Dios iba a reposar. Amén. Es una doble porción que Dios da cuando tú vas a reposar, porque vas a dedicar ese día al servicio de Dios. Entonces, en los primeros 6 días, Dios manda una porción. Amén. Una sola porción para tu sustento diario. Amén. Hablo de lo material y hablo de lo espiritual. Aquí yo no voy a separar, esto es espiritual y esto es material. No, toda bendición viene del Padre de las luces, de lo alto. Amén. Y es buena, es abundante y es constante. Amén. Es constante. Tú te puedes identificar en cualquiera de estos puntos, ¿verdad? Ahora, el alimento de Dios es nutritivo. Diga usted nutritivo. Y ahí voy a agregar algo más en ese mismo renglón. Es nutritivo y te fortalece.
Ahorita tú estás escuchando la palabra de Dios para ser fortalecido. Amén. Así como Dios te dio tu desayuno, tu colación, tu comida, tu colación, tu postre, tu cena, ¿sí? Tu cuerpo va agarrando energía, ¿verdad? Se va fortaleciendo para que podamos trabajar, para poder vivir, para poder venir, cantarle, adorarle, etcétera, hermano. Amén. Entonces el Señor te va a dar un alimento nutritivo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, ustedes recibieron el maná en el desierto, ¿verdad? Por Moisés, pero todos ellos murieron. Pero ahora el verdadero maná, no, ninguno va a morir, al contrario, todos van a vivir para siempre. Amén. Y esa es la fortaleza en la cual Dios te quiere introducir. Amén. Que seas fortalecido para vivir para siempre. Porque escrito está, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Yo soy el pan de vida. Bueno, ¿en qué voy? En 4, ¿verdad? Me voy en el 5. Ya dije que ahora es incondicional. El alimento de Dios en el desierto, cuando les daba el maná, no tenían que hacer nada más que llevar su canasto, ¿verdad? Y salir tempranito, porque el maná caía como el rocío de la mañana. Amén. Se tenían que esforzar de salir de su casa e ir a recoger lo que papá Dios ya había mandado desde el cielo. Amén. Acuérdate que el tercer cielo se le conoce como el cielo de la provisión. Y de ahí se conoce que de ahí Dios desprende toda bendición y todo sustento. Amén. Para que tú llegues un platillo a tu casa, a tu comedor, a tu alacena, ¿sí? Primero se tuvo que formar en el cielo y Dios se manifiesta y lo lleva hasta tu casa, hasta tu mesa. Amén. Es incondicional. Dios no les pidió absolutamente en el desierto que tenían que pagar o tenían que hacer tal cosa para recoger el maná. Dios se hizo responsable de ellos 40 años, ¿verdad? Incluyendo las noches, y el Señor siempre les dio su provisión. Amén. La última, hermanos, dice que el alimento en ocasiones es sufrido. El alimento en ocasiones es sufrido. Y el ejemplo es el que estamos leyendo, ¿verdad? Elías nunca tuvo una grande congregación, hermanos. No tuvo una iglesia. No tuvo más que 2 discípulos. Uno que no conocemos el nombre y el otro es Eliseo. Amén. No tenía una grande congregación. Nunca lo vimos en un púlpito, ¿verdad? Pero sí lo vimos en un altar, presentando el holocausto al Señor y mostrándole a todas las naciones que el verdadero Dios se llama Jehová. Amén. Así lo vimos en el altar. Lo vimos cuando puso ese altar, puso el sacrificio y retó a Baal y a los servidores de Baal. Los retó y les dijo, el primer holocausto que sea quemado por fuego, ¿verdad? No fuego humano, sino fuego del cielo. Ese es Dios. Amén. Y fracasó Baal con todos sus profetas. Eran más de 400. Fracasó. ¿Por qué? Porque el Dios de los dioses se llama Jehová. Amén. El Dios de todos los dioses, así lo dice la Escritura. Aleluya. Entonces, hay una ruta que sigue Elías. Primer lugar, haga un mapa, por favor, una línea de tiempo, un lugar para que usted sepa, porque va a llegar hasta el monte de Dios. Amén. Entonces, empieza su ruta en el Jordán, luego lo lleva a Fenicia y luego lo lleva al Sinaí. Y terminando del Sinaí, se va al cielo. Regresa otra vez al Jordán, pero una vez de que regresa, se parte ese Jordán y el Señor ya estaba ahí con sus carros de fuego, lo recoge y en un remolino se lo lleva. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el arrebatamiento de este siervo de Dios en Segunda de Reyes 2:11.
Voy a entrar al alimento. La ruta. En el Jordán, al este de Quebit. Vamos a leer el versículo. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, Primero de Reyes. (17:3). Primera de Reyes. El versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. ¿Y le manda a qué? A esconderse. Ajá. En un arroyo donde fluía el agua. Acuérdense que toda esta zona está seca. Oró Elías para que no hubiera lluvia 3 años y medio. Amén. Y el Señor le da un refugio en ese momento y le dice: tu único refugio es que vayas a ese arroyo que no se ha secado, donde está corriendo el agua. Amén. Y ese lugar es un refugio en ese momento para el siervo Elías. Y él obedece. Y él se dirige hacia el Jordán por la orden de Jehová. Amén. Entonces, para que yo sea sustentado por Dios, tengo que obedecer. Tengo que obedecer la voz de Dios. Lo que Dios te diga. Ejemplo: a Abraham se le acaban el grano, ya no hay alimento y tiene a Sara, todavía no estaba Isaac, ¿verdad? Se acaba el grano y dice: ahora qué voy a hacer, no tengo que comer, ya los graneros se acabaron. ¿Y qué vino la palabra? Voy a Egipto. Y se fue a Egipto. Y por un momento casi pierde la vida, ¿verdad? Porque llevó a su esposa y ahí se la quisieron arrebatar, pero el Señor reveló que no lo hicieran porque era esposa de Abraham. Pero él se regresó a Egipto, ¿sí? A Isaac también se le acabó el grano, pero viene la voz de Dios y le dice: no vayas a Egipto, quédate aquí, vete a los pozos que hizo tu padre Abraham en la tierra. Amén. Y ahí el Señor dice que lo empezó a prosperar. Pozo que abría, pozo que emanaba un raudal de agua, y era un hombre próspero. Amén. Tanto que los reyes quisieron hacer un pacto con ellos. Dice: bueno, tú tienes agua, yo no tengo, pero yo tengo esta riqueza, te la doy, vamos a convenirnos. Pero el Señor le dijo: ese pozo lo pagó tu padre en el tiempo en que estaba vivo Abraham. Ve a ese pozo que cavó tu padre, ahí va a brotar una fuente de agua. Amén. Y él obedeció y se quedó ahí. Y no tenía grano, no tenía sustento, no tenía absolutamente nada, pero él obedeció. La obediencia nadie se la pudo arrebatar. ¿Y qué hizo Dios? Se hizo responsable de él. Y Dios le dio un pozo que sació a toda su familia, a todos sus ganados y a todos sus cultivos. Amén. Y así Elías, hermano, recibe la orden: vete al Jordán, y dice ahí la palabra de Dios: y escóndete en el arroyo de Quebet, que está frente al Jordán. Y dice aquí: beberás del arroyo. Entonces ya tiene una función, ¿verdad? Tú oraste porque no hubiera lluvia, pero yo no voy a dejar de sustentarte. Yo no voy a hacer por un momento caso a tu oración, porque yo te voy a dar de beber de ese arroyo, de esa agua. Entonces, cuando no había nada, había obediencia. Él obedeció y Dios se hizo responsable de él. Amén. Amén. Aleluya. Y dice: pero de ahí vas a beber. Y ese es el tipo de la iglesia. Aquí corre un río que, dice el profeta Ezequiel, sale del trono de Dios. Es el río de Dios, que tiene diferentes profundidades. Y Dios quiere que todas las conozcas, toda la profundidad la conozcas. ¿Sí? Vamos a dar un paso pequeño. ¿Sí?
Y mi paso pequeño es que Dios va a ocupar a la naturaleza, le va a dar órdenes, Dios le va a hablar a toda la naturaleza para que te den de comer y te den el sustento, porque este cuervo le llevaba carnita y le llevaba pan. Amén. Por la mañana y por la tarde. Y una característica del cuervo, hermanos, son dos características que te voy a decir. Tiene varias, pero son dos. Una, el cuervo por naturaleza, cuando ve a su polluelo, que no es negro como ellos, que es el negro fuerte, sino viene como albino, entonces el mismo cuervo va y lo mata, porque no es igual a él. El cuervo, usted sabe que no es bien visto en la Biblia, pero ahorita lo tomo como la naturaleza. O sea que Dios, aún aunque tú pienses que es imposible, que hoy Dios envíe a quien tú digas, ¿cómo es posible que esta persona me vino a bendecir hoy? Si ni conoce de la palabra de Dios, es que Dios ya habló con él y le dio una orden. Amén. Dios ya habló con él y le dio una orden de sustentar a sus siervos y a sus siervas. Amén. En la naturaleza. Aleluya. Otra característica del cuervo, hermanos, es que los críos que tiene, los polluelos que tiene, no le gusta darles de comer. Se olvida de ellos. ¿Sí? Entonces, ve ahora el contraste, cómo Dios habla con el cuervo y le dices, yo sé que a ti no te gusta darle de comer a los tuyos, pero estos son los míos y a estos sí les vas a dar de comer. Amén. Yo sé que tú estás acostumbrado a olvidarte de tus hijos, pero hoy yo te doy la orden que en la mañana, tempranito, mi hijo desayuna a las 9 de la mañana, para esa hora va a tener que tener su pan y su carne. Y en la tarde también le gusta a él comer a las 4 de la tarde y a esa hora va a tener su pan y su carne. Yo no sé cómo le vas a hacer, yo no sé a dónde tengas que ir a volar, yo no sé dónde vas a ir a sacar la provisión, pero a mi hijo me lo vas a mantener todo el tiempo hasta que yo mande el agua. Aleluya. Entonces el Señor da órdenes a la naturaleza, pero siempre y cuando yo esté en obediencia. ¿Qué es estar en obediencia? Estar en comunión con el Espíritu. Amén. Estar en comunión con el Espíritu. Hacer cosas que ni piensas y las vas a hacer porque Dios dijo que te vayas al río. Y aquí en la iglesia corre el río de Dios y le dice aquí, tú vas a venir a este lugar y te vas a esconder. ¿Y quién se va a esconder? Alguien que está perseguido, alguien que le vienen a quitar la paz, alguien que lo vienen a perturbar. Pero el Señor hace un refugio en ese momento, en ese río. Y ahora Dios te da el río de Dios. No te da el Jordán, te da el río de Dios que sale de su trono. Y quiere que tú comas de él. En diferentes dimensiones. Primera dimensión, al tobillo. Comer de lo natural. De la naturaleza. Más arribita. Comer de una viuda que en la Biblia representa a la más desprotegida. Pero dijo el Señor que Él la tomaba como esposa, que Él la iba a sustentar. Al huérfano y a la viuda Jehová lo sustenta todos los días de su vida. Amén. ¿Por qué? Porque ya no está el varón. Pero viene la provisión del Dios Todopoderoso y le dice, tú vas a ser bendecida por mí. Amén. Pero te voy a dar una responsabilidad. Vas a mantener a mi siervo. Vas a mantener a mi sierva. Hasta que yo mande la bendición. Amén. Entonces esa es la profundidad más, ¿verdad? Porque la de Sarepta tenía, a ella no se le escaseó ni la harina, ni el agua, ni el aceite, ni el fuego. Amén. Ella sabía hacer el pan, una torta en cenizas. Amén. Pero el Señor le da esa provisión
y la vasija y el cántaro no se escaseó, dice la palabra de Dios, en la vasija no se escaseó la harina. Amén. Y en la vasija no se escaseó el aceite. Y aún Elías le dice, dame un vaso de agua también. Él sabía que no había agua, él sabía que ya se había acabado en el río Jordán, él sabía que no había agua. Pero la viuda representa la iglesia de Jesucristo. Amén. En esta casa jamás se acabará la harina, jamás se acabará el aceite, jamás se acabará el agua, jamás se acabará la falta de leña. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra provisión para esta iglesia, hermanos. Aunque no haya nada, dijo el profeta Habacuc, pero Dios me va a hacer andar en las alturas. Amén. Y ese es el tercer alimento. Los ángeles, ¿verdad?, vienen ya comisionados por parte del Señor para que le den ya el alimento. Amén. Ahorita voy a llegar ahí. Entonces, hago un resumen. Elías tuvo una ruta: Jordán, Fenicia, que es donde está Sarepta, y el Sinaí. Amén. Y del Sinaí se va a las regiones celestes. Y esa es la promesa que tenemos nosotros. ¿Sí? Hemos aprendido a comer de lo natural. Ahora venimos hoy en esta noche y consagramos esta noche para venir a comer el pan hecho con aceite, con harina, con fuego, con ceniza. Amén. Y ese me va a dar fuerzas para poder seguir caminando. Amén. No, bueno, no me quiero perder. Voy a hablar de Timoteo. Y se lo voy a dar en varias versiones. Segunda de Timoteo 2:15. Elemento principal para que sea sustentado por la mano de Dios. Elemento principal para que sea sustentado por la mano de Dios. Dice la palabra del Señor: esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios, como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse, que enseña correctamente y pone en práctica su palabra. ¿A quién le va a dar su alimento? A su trabajador, ¿verdad? Trabajador significa que tú estás trabajando por la obra de Dios. Todos los que estamos aquí, todos trabajamos en la obra de Dios. No hay nadie que no sepa hacer nada, no hay nadie que venga a sentarse. No, todos estamos trabajando en el nombre del Señor. Amén. En todas sus contornos, en todas sus obras, en todas sus facetas, la iglesia tiene que tener obreros. Amén. Esos obreros se tienen que esforzar. Y todos los obreros tienen que enseñar correctamente y poner en práctica la palabra de verdad. Amén. Ahora, en otra versión en las Américas dice y finaliza: a ese obrero que es como que se presenta ante Dios, que no tiene de qué avergonzarse, dice que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué es precisión? Lo que dijo el Señor. Ni más ni menos. ¿Qué dijo el Señor? No te dejaré. No te voy a desamparar. Eso es lo que dijo el Señor. Amén. Ese es el obrero que en el momento de la necesidad tiene que usar esa arma con precisión. Amén. Porque eso es lo que te va a abrir los cielos. Te va a abrir las compuertas de los cielos. Señor, hoy dependo estrictamente de ti. Danos el pan nuestro de cada día. Pero sabemos que es una bendición para que yo siga caminando. Amén. 2. Otra versión dice:
que traza bien la palabra de verdad. Todo es referente al obrero, sí, al trabajador, que traza bien la palabra de verdad. Otra versión dice que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Enseña debidamente. No es como si me parece. No es, ¿sabe qué? Pues yo me imagino que la palabra de Dios dice así. No. Cuando tú te levantas en el momento de la necesidad, tienes que enseñarle a tus hijos debidamente cuál es el mensaje verdadero de Dios. Amén. Cuando tú hables que es Jehová Jireh, lo puedes decir proféticamente, pero antes de que caiga el alba, antes de que caiga el sol, tú tienes que decir: Dios es fiel, y Dios ha escuchado, y Dios nos ha sustentado, y Dios nos ha enviado del norte, del sur, del este, del oeste. Llegó la bendición de Dios, llegó la bendición de Dios. No creas, hermano, que era un cuervito el que iba y alimentaba a un solo hombre. No, hermanos, era una parvada de cuervos, porque él se puso estratégicamente entre el mar grande, que es el mar Mediterráneo, y se puso en el Jordán, que son los límites de Israel. Amén. Y él se puso en ese límite porque ahí entraban las parvadas de todos de todas las aves. Tú recuerdas cuando el Señor manda al pueblo de Israel las aves, ¿verdad? Todas entraron por el Mediterráneo. Cuando precisamente Elías ora y le dice a su sirviente: sube y ve si ya viene la lluvia. No hay nada. Y así subió 7 veces, y a la 7ª dijo: oye, ya veo una pequeña nube, como una pequeña mano. Y esa fue la señal que dijo Elías: baja y dile acá que se prepare, porque ya viene la abundancia del agua. Amén. Entonces esa visión estaba en el mar Mediterráneo, y es por donde entraban todos los cuervos, pero no entraban con el pico vacío. Ellos tenían que obedecer a Dios como Dios lo dijo. Amén. Porque Dios ya había hablado con ellos. Entonces Dios va a mover lo sobrenatural cuando tú enseñes debidamente el mensaje de la verdad. Y ahorita tú estás escuchando el mensaje de la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que va a fortalecer tu vida. Eso es lo que te va a traspasar los cielos hasta llegar a la casa de nuestro Padre Celestial, a esas moradas que dijo Jesús. Él habló de las moradas. Tengo muchas moradas en el cielo. Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Hoy ya escucho a los apóstoles que nos hablan de esas moradas y nos dice: es que hay otra galaxia, y es que hay otra humanidad, y es que hay otra creación, y hay otros lugares donde Dios te va a poner como un Señor para que los mandes. No, el Señor Jesucristo no estaba hablando de galaxias. El Señor Jesucristo estaba dando la promesa: donde yo estoy, también vosotros estaréis. Está hablando: voy pues a preparar una morada para vosotros. Amén. Eso es lo que estaba hablando el Señor. Pero tienes que entrar a la palabra de verdad. Amén. Y la última es que sigue fielmente la palabra de verdad. Sí, aleluya. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ser un seguidor de la palabra de verdad, del camino de la verdad y la vida. Amén. Que la traducción es Jesús. Amén. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Es lo que debes de seguir. No más, no hay otro camino aquí. Solamente el camino es Cristo Jesús. Amén. Solamente la provisión del cielo, el verdadero maná, es Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a la mitad. Paso a Sarepta. Vamos al versículo 8 del mismo capítulo. Primera de Reyes 17:8. Primera de Reyes 17:8. Ahí no nos vamos a mover y luego me voy a pasar al 18, ¿sí? Al capítulo. Dice aquí la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová. Otra vez el Señor habla. ¿Y qué le dice? Levántate. Vete a Sarepta de Sidón. Oye, Elías, es el momento en que ya te levantes. Es
es el momento en que ya emprendas tu marcha. Es el momento en que ya hagas algo. Camina a Sarepta. Porque crees que eres, dice aquí la palabra de Dios. Levántate y vete a Sarepta de Sidón. ¿Y qué le manda a decir? Mora. Amén. El río Jordán, el de Kebit, no era una morada permanente, era un refugio. Pero Dios ahora lo manda a una morada. Y una morada dice, establécete. Amén. Fija tu casa en un lugar seguro. Dice así. Entonces él otra vez obedece. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ¿quién lo estaba esperando? Una mujer viuda. La viuda. Amén. Cuando una persona se decide seguir la palabra de verdad, seguir a Cristo, seguir su evangelio, seguir y estar dispuesto a cambiar su vida en esta tierra, y llega a la iglesia, ¿quién lo recibe? La iglesia. La iglesia es quien lo recibe. Y la iglesia está trabajando. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Recogiendo la leña. ¿Y tú qué vienes a hacer ahorita? A recoger la leña. Amén. Vienes a recoger la leña, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios prenda el fuego y arda ese fuego y se pueda consumir y darle de comer al hambriento. Amén. ¿Cuánto tiempo aguantas sin comer en un día, hermano? Vamos a hablar de un ayuno. 12 horas, 18 horas, 24 horas, 40 días. Bueno, me voy como Daniel, 21 días. No, mejor quiero el ayuno de Moisés, 40 días. ¿Cuánto aguantamos? Bueno, ¿cuánto crees que aguanta tu alma sin comer la palabra de Dios? ¿Cuánto crees que aguanta comer sin comer tu espíritu? Porque aquí los que somos, multiplíquelo por 3. Cada uno trae su cuerpo, cada uno trae su alma y cada uno trae su espíritu. Y para todos, Dios es vasto y darles de comer a cada uno lo que ellos necesitan. Lo que necesita mi cuerpo, lo que necesita mi alma y lo que necesita mi espíritu. El Señor está con nosotros y manda su provisión. Amén. ¿Por qué la carne se da ese lujo de decir, hoy no vamos a ir a la casa de Dios y hoy no vas a comer, ni vas a cantar, ni vas a adorar, ni vas a danzar? ¿Sabe lo que me llenó ahorita de la alabanza, hermano? Como mi hermana Lluvia sin trompeta agarra su pandero y empieza. Eso quebró mi espíritu, hermanos. Hermosa la trompeta, pero hoy le dijo el Señor, no quiero trompeta, quiero hoy que ministres. Y una sierva de Dios se levanta y lo hace. Y Dios se siente honrado. Esta mujer acaba de recoger la leña y la supe prender. Y yo comí de lo que ella estaba haciendo sin decirle, hermana, hasta ahorita, ¿verdad? Pero cada uno vienes a recoger la leña. Esta mujer solamente recogió 2 leños. Porque su pensamiento era uno. Se me va a acabar lo que tengo. Y ese va a ser mi último día. Porque mi hijo y yo vamos a morir. Terminando eso, yo ya no tengo que darle de comer a mis hijos. Y como no sé de dónde sacar, no sé, ya no, nadie me presta, la tiendita ya la cerraron, no hay esto, no hay esto, no hay esto, donde yo me surtía, ya no hay otra cosa más que el sepulcro. Esa mente, ¿cómo estaba? Afligida por algo natural que es comer. Ella no quería carro. Ayer escuchaba un predicador hablando de la prosperidad y decía, Dios te va a dar el BMW que siempre soñaste. Eso no dice la Biblia. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo vino a morir por un BMW en la cruz? Es algo vano.
algo nefasto. Cuando pensamos que el sacrificio de Dios es para darme las riquezas que nunca tuve, Dios sí te las puede dar, pero con un propósito. Jeremías le dijo a Nabucodonosor, cuando le dijo el Señor que se iba a poner como una bestia comiendo del campo y que el rocío iba a ser su cobija, etcétera, y Jeremías le dice, perdón, es Daniel, ¿sí? Daniel le dice, de toda tu riqueza empieza a usar en la gente pobre y empieza a bendecir, dales de comer. Estoy hablando de un rey llamado Nabucodonosor. Dice, y quizás Dios te perdone la sentencia que tienes de comer junto con los animales del campo. Entonces Dios no te va a dar esa riqueza, esa provisión. Dios lo que va a hacer es bendecir tus días, danos el pan nuestro de cada día. Amén. Si hoy Dios te va a dar un manjar, gloria a Dios. Pero ¿qué tal cuando te da el alimento que no te gusta? Que a mí no me gustan las calabacitas, y no, ahí dejo las calabacitas. Y hoy Dios mandó calabacitas y ya, pero a mí no me gustan. No, hermano. Dios te manda tu provisión. Amén. Ahora, te quiero decir otra cosa. Esta mujer estaba recogiendo leña. No estaba sentada. No estaba viendo a ver qué le llegaba. No, ella se salió al campo a recoger la leña. Había sequía y lo que más había era leña. Pero solamente tomó 2 palos, dos leños. Y dice, aquí levántate y vete a Sarepta. Bueno, ya lo leí, voy al 10. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua. ¿Qué le pidió primero? Lo que se le había acabado Elías. ¿Cómo llegó esa vida? Sedienta. ¿Cómo va a llegar la gente que a la iglesia, hermanos? Sedienta. ¿Y tú qué debes de tener? Agua de vida. No la agua de la samaritana. Debes de tener el agua que sacia para vida eterna. El agua de Cristo Jesús. Y es lo que tú le vas a proporcionar. Antes de que confiese sus pecados, antes de que se sepa su vida, no. Lo que tú le tienes que dar es el agua. Amén. Elías le pidió el agua. Ahora, ¿cómo es posible que a Elías se le haya acabado el agua? ¿Cómo es posible que esta viuda sí haya tenido agua y cuando se la pide, se la da? ¿Y por qué el profeta de Dios se le acabó el agua? ¿Por qué no hizo lo que hacemos, ¿verdad? Un guardadito. ¿Por qué no previó la provisión? Porque era para él, no era para nadie, era para él el agua. No era para su ayudante, no era para nadie, era para él. Te ruego que me des agua. Lo primero que te va a pedir el hombre, la mujer necesitada del Señor Jesucristo, es el agua. Y tú debes de tener una buena provisión de agua de vida. Una buena provisión del agua de Jesucristo. Y aún al Señor Jesucristo le dijeron, ¿cómo tú me vas a dar agua si ni traes con qué? Sacarla del pozo de Jacob. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo necesitaba la tinaja, la cubeta para sacar el agua? No, ¿qué le dijo el Señor? No te preocupes, yo soy el agua. Yo soy el agua de vida. Si supieras quién te está diciendo dame de beber, entonces tú le pedirías de su agua y jamás tendrías sed. ¿Qué le dijo la samaritana? Dame de esa agua. Pero su vida materialista, para que ya no venga a sacar al pozo de Jacob. Quería evitarse la fatiga de regresar al pozo de Jacob. Ella necesitaba el agua de Jesucristo. Y ahora el Señor no dice, yo tengo el agua, sino tú tienes también el agua. La misma agua de Jesús la portas tú. Y es lo que le tienes que dar al necesitado. Amén. Bueno, vámonos al 12, hermanos.
dice así, una vez de que le pidió, dice el versículo 12, ella respondió, vive Jehová tu Dios. Toma en cuenta que no dice mi Dios, dice tu Dios. ¿Por qué es tu Dios? Porque ella vivía en Fenicia. O sea, no era una mujer judía, era una mujer de los fenicios. ¿Sí? Entonces dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan. Ya había recibido la orden del Señor que iba a recibir un huésped llamado Elías, y ella no tenía el pan, ¿cómo? Cocido. Recuerda cómo vienen las predicaciones. Te hablé del trigo primero. El trigo se transforma en harina. En la predicación pasada te dije, de nada sirve que todos seamos trigos. Dios no le sirve el trigo, le sirve la harina. ¿Para qué? Para hacer el pan. Pero ahora Dios te dice, hazme el pan, pero cocido. ¿Y qué entiendes? ¿Qué harías tú para cocer el pan? ¿Qué harías tú para cocer lo que te estoy predicando ahorita? Creerlo. 2, esfuérzate. Sigue la palabra de verdad, no te desvíes, no te confundas, sigue la palabra de verdad, esfuérzate. Ella tenía la harina, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Dice, no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina. ¿Por qué dice un puñado de harina? Un puñado. Pensamos que tenía algo poquito. Pero yo te digo, ¿de dónde sacas tú la harina? ¿Cuántos lugares tienes para sacar tú la harina? ¿Cuántos lugares tengo yo para sacar esta predicación? 1. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. No hay más. ¿Sí? Tengo nada más, lo único que tengo es la palabra de Dios. Yo no te puedo hablar de otras cosas, pero la palabra de Dios es basta para restaurar tu vida. Porque esta es inspirada por Dios. Y quien avala la palabra de Dios, el aval que tiene esta palabra que estás escuchando es exclusivamente Dios. Él es el que le da la fuerza y el poder. Entonces ella nada más tenía un puñado de harina. Y luego dice también, ¿qué más tiene? Pero la tengo ¿en dónde? En la tinaja. ¿Y la tinaja qué quiere decir? Pues es el lugar donde se guardaba la semilla, el aceite, los líquidos, ahí se quedaba. ¿Y por qué la tenían que meter a la tinaja? Acuérdate que hay sequía. Acuérdate que el sol está a plomo, estás en el desierto, está a plomo, la naturaleza está con toda su fuerza para acabar al hijo de la mujer de Sarepta. Ella supo colocar la harina en un lugar seguro, donde no entra la levadura, donde no entra el hongo, donde no entra el mosto. Es un lugar fresco, es un lugar grande, con una boca ancha. Es un virol que le podían caber hasta 10 kilos de harina en ese virol, en esa tinaja. Era un lugar seguro donde no se contaminaba lo que iba a comer. ¿Dónde tienes tú tu harina, hermano? ¿En tu oído? ¿En tus ojos? Es muy fácil que se contamine el oído, el ojo, por 20 cosas. Gálatas 5:20, ¿no? Ahí viene por lo que se puede contaminar. No me quiero meter ahí, pero lo importante es dónde tú vas a guardar tu harina.
importante es dónde vas a guardar tu aceite, porque ese está en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Entonces esta mujer, fíjate bien, hermano, tenía la materia prima. El error es que no tenía el pan cocido, no lo tenía para saciarle el hambre a Elías. Entonces, ¿qué te quiero decir? En resumen, tú puedes tener ahorita la palabra de Dios. Tú la puedes tener en un lugar perfecto, seguro, que es tu corazón. Amén. Tú tienes el aceite, que es el Espíritu Santo. Tienes los leños. Y tienes el espacio, porque ella entra a preparar. Quiere decir que tenía su cocina, ¿verdad? El lugar, tenía el lugar donde calentar, etcétera. Pero cuando llegó el momento de la necesidad, no tenía el pan listo. ¿Cómo estamos nosotros? Ya tenemos el pan listo para el momento de que llegue la prueba, tengas que comer. Y no te hablo si tienes tu granero, tu alacena llena, no te estoy hablando de eso. Estoy hablando, te dije que la mujer representa a la iglesia. Esta iglesia ya tiene preparado su pan hecho con cenizas. Así es como lo pide Elías. Así es como lo pide. Ese está en el versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, no temas de que te va a ir mal, no temas de que vas a perder todo, no temas que esto que estás viviendo es imposible, que no tiene respuesta. No temas. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo a Dios, estás sirviéndole a Dios. Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocinada debajo de la ceniza. ¿Cuántos vieron el video que les mandé? Cuando un beduino está preparando su pan, ¿y cuál era su calentón? Las brasas que estaban abajo de la tierra. Y nunca se vio una brasa de tierra ahí. Quiere decir que esas brasas están abajo en la tierra ardiendo. Quiere decir que tu corazón está ardiendo y que está listo para quemar esa torta que está pidiendo Elías, hecha a cenizas. Quiere decir que tu fuego, la lumbre que está en tu corazón, está avivada. ¿Y con qué la tapó? Con la arena del desierto. Incluso si usted vio, salía como una olla express, ¿verdad? Mucho humo, como si fuera un volcán. Pues así debe estar nuestro corazón. ¿Usted está de acuerdo y sabe que Dios ya mandó el agua aquí, a esta iglesia? Dios mandó la harina a esta iglesia. Dios mandó el aceite. Dios tiene aquí tinajas para resguardar lo que Dios ha enviado. Pues sácalo ahora, porque hay que quemarlo, hay que agarrar, empezar a amasar la masa y preparar esa torta que Dios nos está preparando, que es la ceniza. La ceniza en la Biblia significa santificación. Tú hablas de sacrificios, hablas de holocaustos, amén. Pero Dios no quiere ni el sacrificio ni el holocausto. Para Dios es bien importante que tú tengas ya la ceniza, con lo que se santificaban los instrumentos del tabernáculo. Eso es lo importante para Dios. Y la ceniza también se guardaba en las vasijas. Termino con esto, hermanos. Pasamos al capítulo 18. Bueno, me estoy ubicando, permítame un segundo, hermano.
Dice aquí la palabra de Dios. Ay, me perdí, perdón. Vamos a hablar del alimento de los ángeles. 17. Vamos atrás. Perdón, hermanos, usted se me... Ya estoy. 19. Vamos al versículo 4. 19:4. Ajá. Primera de Reyes 19:4. Estoy terminando, hermanos. Voy al alimento de los ángeles. Ya cuando hablo de alimentos de los ángeles, ¿de dónde viene el pan? Del cielo. Elías era un hombre espiritual. ¿Sí? Y el alimento que le va a dar a los ángeles le va a ayudar a caminar en el desierto 40 días y 40 noches. Elías ya se olvidó del cuervo, ya se olvidó de la mujer de Sarepta, y ahora Dios le envía a los ángeles. Amén. A que le dieran de comer precisamente una torta hecha en cenizas. Amén. Entonces el mismo alimento que pidió Elías a la mujer, que representa a la iglesia, es el mismo alimento que se maneja en el reino de los cielos. La palabra de Dios es aquí y en el reino de los cielos. Es la misma, hermanos. ¿Qué vas a ir a comer al reino de los cielos? La misma palabra que estamos comiendo. Jesucristo nos amó con amor eterno, nos amó, se entregó por nosotros, murió por nosotros, resucitó y viene por nosotros. Pero después de que viene por nosotros, ¿qué vamos a hacer? Sentarnos a la mesa con Jesús, y Él mismo nos va a servir la comida, hermanos. Otra vez se va a vivir esa escena cuando el Señor Jesucristo le lava los pies a sus apóstoles. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, dice el libro de Apocalipsis, que Él, al momento de que la mesa esté servida con el pan de vida, cuando ya todos nosotros estemos en nuestro lugar, porque cada lugar tiene tu nombre que conoce Dios, y ese lugar no se puede quedar vacío. Ese lugar está etiquetado exclusivamente para ti, para tu esposa, para tus hijos. Y cuando tú llegues a la presencia de Dios, así como te sientas en la mesa y se pone cada uno de los integrantes de la familia, así nos sentaremos con el Padre Celestial encabezando esa gran cena del Señor. Y el Padre le dará al Hijo la cuarta copa, y la tomará y la levantará, porque el Señor dijo: esta copa yo ya no la voy a volver a tomar hasta que ustedes estén conmigo en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Es el mismo pan que vamos a comer. Y este pan no se lo dieron en el cielo a Elías, se lo dieron aquí en la tierra. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: y viendo pues el peligro, se levantó. Esto no hay en el 3. Viendo pues en el peligro, otra vez, Primera de Reyes 19:3. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y se fue a Berseba, que está en Judea, y dejó a su criado. ¿Dejó a quién? A su criado. A quien le servía, a Elías, lo dejó y no se fue con él. Esto lo vivió solo. Amén. Así como cuando nosotros nos vayamos a la presencia de Dios, vamos solos. Amén. Y dice: y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Cuál era el pensamiento de Elías? Y vino y se sentó debajo de un enebro. Ya te enseñé qué es el enebro. ¿Y qué deseaba? Que el mundo se acabara para él. Entonces era un hombre que estaba totalmente necesitado, urgente, que Dios se le manifestara. Amén. No quiero decir que estaba deprimido, etcétera, no. Era un hombre necesitado, un hombre menesteroso, un hombre que necesitaba sí o sí que Dios se le manifestara, porque si no, él ya estaba acabado. Amén. Ese es un hombre menesteroso. Ahora dice: se sentó debajo del enebro y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y dice así la palabra, versículo 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido.
Y aquí luego un ángel le tocó. ¿Y qué le dijo? Levántate. El mismo mensaje del Padre. Levántate y ve a Tebet. Levántate y ve a Sarepta. Y hoy el Señor le dice, levántate, pero le da una orden y come. ¿Qué tienes que hacer ahorita? Comer. Yo no sé qué problemas tengas, pero tú lo que necesitas ahorita es comer la palabra de Dios, la palabra de verdad. Amén. Eso es lo que necesitamos. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida. ¿Sobre qué? Sobre ascuas. Las ascuas son las cenizas. Ese lebrón, te dije que era la raíz, que primero se enciende, que la raíz sirve como un carbón, se enciende, prende la lumbre y luego se apaga y se hace de negro, cambia a blanco. Mi corazón cuando llegó con el Señor era negro, pero ahora es blanco, representante de la santidad, de la obra de nuestro Señor Jesucristo y la transformación que está haciendo el Espíritu Santo en mí. Amén. Y dice aquí que estaba en donde, en su cabecera. Entonces miró y luego también vio una vasija de agua y comió y bebió y otra vez se volvió a dormir. Y el versículo 7 dice, y volvió el ángel otra vez, insistentemente el ángel otra vez lo vuelve a despertar. Por segunda vez le tocó y le dijo, levántate y come porque largo es tu camino que te resta. ¿Qué tan largo es el camino de Elías, hermano? Empezó a cantar, camino al cielo, yo voy. Así es lo largo de nuestro camino. Mi camino como ser humano no acabará en el momento en que yo le entregue mi espíritu al Creador. Mi camino va a seguir a las regiones celestes, porque aquí en esta tierra he aprendido a comer una torta, un pan, no crudo sino cocido. El pan crudo no nos sirve. El pan crudo de decirte, hermanito, échale ganas, mira, tú eres fuerte, mira. No, hermano. En la tierra dicen que es lavadita de cerebro. Aquí no se lavan los cerebros. Aquí se transforman los cerebros. Amén. En una nueva criatura. Amén. Eso es lo que hacemos en esta tierra. Hablamos de Jesús y Jesús se encarga de todo. Amén. Él es el que nos da el agua y sabemos que nuestro camino es largo. Y se levantó pues y comió y bebió y fue fortalecido con aquella comida. Característica de la provisión de Dios, te dije que era nutritiva y agregué algo que es, te fortalece. Ahorita tú eres fortalecido en la palabra de Dios. Amén. Muchas son las necesidades, pero nadie se puede enfrentar al poderío que tiene nuestro Dios. Amén. Por eso dijo el Señor Jesucristo, por nada estéis afanosos. Amén. Y lo último, ¿a dónde llegó? Se fortaleció, se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció en aquella comida. 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb. Horeb, ¿dónde es? El monte de Dios. Aleluya. Cuando tú comes de Dios, fíjate bien, hermano, el cuervo le tenía que llevar en la mañana y en la noche. La mujer de Sarepta le dio mucho tiempo de comer a Elías, no nada más fue una vez, fue mucho tiempo, comieron todos y no murieron. Pero cuando Dios te da la provisión, te hace comer lo que comió Moisés en el Sinaí, 40 días y 40 noches, cuando recibió la palabra de Dios, la ley. El Señor Jesucristo también en el desierto sabía y declaró en vida terrenal, dijo, no sabes que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El Padre le dio su sustento
sustento y el Padre le dio su palabra, y en ese momento Jesús fue sustentado. No solamente fue consolado y servido por los ángeles, sino el Padre en el momento de la aflicción, en el momento del desierto, en el momento de la prueba. Dios abrió su boca y le dio palabra al Señor Jesucristo, y Él dijo, amén, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuál es nuestra misión? Llegar al monte de Dios. Muchos de nosotros sabemos que en este monte Sinaí había una cueva. Incluso el Padre le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y Él le dio sus argumentos, pero Dios no le tomó argumentos. Muchos de nosotros decimos, y hemos escuchado cuando dicen, 7,000 tengo mejores que tú. Predicación del menosprecio, cuando aquí se nos ha enseñado que todos somos necesarios. Amén. ¿Qué estamos haciendo en la cueva? Recibiendo la instrucción de Dios. Porque cuando el Señor le mostró toda su gloria a Elías y le mostró los vientos y vio cómo las peñas se desquebrajaban, se hacían las hendiduras en las rocas, el poder del Señor destruía los cimientos de la tierra para que viera el poderío de Dios. Luego vio el fuego de Dios. Pero Dios no estaba ahí. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a soplar en él y empezó a sacar ese silbo apacible, entonces Elías dijo, aquí sí estás tú, porque tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Lo mismo que el Señor Jesucristo dijo cuando ya se iba al cielo, le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. En ese momento Él también sopló, como sopló el Espíritu Santo en esa cueva. Cuando Él salió de esa cueva, Dios le dio la orden a Elías que se fuera a ungir al rey de Siria, que se saliera de la cueva. Ya había ungido, ya había visto la gloria de Dios, ya había comido, ya Dios lo había sustentado, pero ahora tenía que ministrar, tenía que ungir al rey de Siria, que no era hebreo, pero también tenía que ungir al rey de Israel, y también tenía que ungir a Eliseo. Y Dios mismo le dijo, unge a Eliseo porque él se va a quedar en tu lugar. La promesa del Señor ya le había dicho que él ya se iba de aquí. La promesa del Señor ya le había dicho, ya no vas a estar aquí, pero tienes que dejar a alguien que esté en tu lugar. A Jehú es el rey de Siria. Luego va y hace el rey de Israel, para que el pueblo tuviera quien lo gobernara. Pero cuando se encontró a Eliseo, le dijo, yo cuando me vaya vas a ver ese arrebatamiento. Tienes tu Eliseo aquí en la tierra, hermano. Tú eres un Elías, porque todo lo que he hablado tú lo tienes. Y sobre todo tienes al Espíritu de Dios. Pero ¿quién es tu Elías en esta tierra? ¿O nada más estás pensando en ti? Si alguno de nosotros falta, ¿quién se queda en nuestro lugar? Yo encontré en la Biblia, y lo tenemos por rema nosotros, que Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero la palabra de Dios dice que cuando faltó Josué, el pueblo se desperdigó como oveja que no tenía, se perdió el temor a Dios, se terminó todo lo que Josué estuvo haciendo. ¿Hasta cuándo sirvió su casa? ¿Hasta que él viva? Y cuando ya no estemos, la casa se va a desperdigar. O si yo no estoy aquí, ¿quién predica en lugar de mí? Porque yo tengo esa promesa, yo quiero esa promesa de ir al cielo, pero en este lugar se tiene que quedar otro predicador
con una doble porción del Espíritu Santo. No es el espíritu de Elías, es la doble porción del Espíritu Santo. Quiere decir que hay una doble unción que va a saberse manejar en lo natural y en lo espiritual. Eso quiere decir la doble unción. Tienes la materia prima y ya tienes el pan cocido para el hambriento. Porque el que va a llegar sediento y va a llegar hambriento. Y no es posible que la iglesia ya tenga la provisión y que no tengamos el pan cocido. ¿Qué nos falta? Levantarnos como la mujer de Sarepta e ir a cocinarlo en la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Levanta tu mano, hermano. Señor, aquí estamos cada uno de tus siervos y siervas que tú has puesto en esta casa, Padre. Nuestra vida, Señor de los cielos, está delante de ti. Y tú sabes con el propósito que tú nos has dado para llegar a tu presencia, Señor. Te ruego, Padre eterno, que tú abras el camino donde no hay, Padre eterno. Tú eres nuestra provisión. Tú eres, Padre eterno, Señor de los cielos. La provisión que has puesto en esta casa es el pan de vida. Tenemos todas tus promesas. Tenemos la harina. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Tenemos el fuego del Espíritu Santo. Tenemos, Padre, la indicación tuya de estar preparados, Señor. Hoy, Padre eterno, te pedimos, Señor, que tú tomes nuestro corazón y tomes nuestro ministerio y tú tomes todo lo que somos en esta tierra, porque queremos alcanzar esa misma promesa de no solamente quedarnos en el templo, sino ser llevados a tu presencia, a tu monte santo, Señor, como es Elías, Padre eterno. Porque eso es lo que está escrito, Padre eterno, que tú le revelaste a tu siervo Pablo cuando le enseñó a la iglesia de Tesalonicenses, Señor de los cielos. Así le enseñó también a la iglesia de Corintios. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, Señor de los cielos, estamos esperando el momento en que tú, Señor, vengas por nosotros. Pero no nos presentaremos delante de ti con las manos vacías. Llevaremos esta palabra santa, procesada, Señor, en nuestra vida, cocida, Señor, para que podamos comer para siempre en el reino de los cielos. Te pedimos, Padre eterno, por el necesitado de ti, Señor, por el necesitado del Dios viviente, por el necesitado de aquel que necesita urgentemente que tú te reveles a Él, que tú te manifiestes a Él. Señor, tu iglesia está preparada. Hoy podemos decir que tú nos has enseñado, nos has pastoreado y tú has sido nuestra provisión. Gracias, Padre eterno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová te provea de harina. Que Jehová te provea del aceite. Que Jehová te provea de la leña. Que Jehová te provea del fuego. Para que seas tú un digno representante del Evangelio en esta tierra para dar de comer al hambriento. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y nos dé paz. Bendiciones, hermanos. Estamos despedidos. Dios te bendiga.